Hoy día vamos a hablar en el programa de un tema que estoy seguro va a ser del interés de muchísimos oyentes. Y es un tema por el cual todos los hombres vamos a pasar en algún momento de la vida. Todos, absolutamente todos. Así como hablábamos hace unas semanas de que por la menopausia van a pasar todas las mujeres, igual, por la andropausia, el climaterio masculino, pues vamos a pasar todos los hombres. Empieza a finales de los 50, mitad de los 50, en los 60 ya es más marcado y tiene una serie de síntomas, muchos de ellos físicos, otros emocionales. Al igual que la menopausia, ¿se acuerda que hablamos? Que en la mujer que ya deja de arreglar, que ya no tiene hormonas, cambia el cuerpo y cambia la emoción. ¿Se acuerda que hablamos de eso hace unas semanas? Igual, en el varón se presenta lo mismo. Hay controversia con respecto al tratamiento, eso tengo que decirlo. Así como en la mujer aprendimos que las hormonas femeninas no se deben dar como caramelo a cualquier mujer que empieza su menopausia, y que si bien es cierto, se pueden usar todavía las hormonas femeninas, pero ahora son usadas mucho más racionalmente, es decir, se escoge a la mujer a quien se le va a dar la hormona. ¿Por qué? Porque se descubrió que aquellas mujeres que usan hormonas femeninas para la menopausia por más de 5 años terminaban con un exceso de casos de cáncer de la mama o derrames cerebrales o infartos cardíacos. Ahí aprendimos que las hormonas hay que manejarlas con muchísimo cuidado en la mujer. Pues igual es en el hombre. En el varón, eso de medir la testosterona y de empezar rápidamente suplementos de testosterona está siendo revisado con muchísimo cuidado y no es tan fácil. No es tan fácil hacerlo y puede traer problemas en la salud del corazón también y en la salud de la próstata. Dicho eso sobre el aspecto médico, hoy día nos vamos a concentrar en los miércoles que hacemos de salud mental, a revisar los aspectos emocionales que deja la andropausia o climaterio masculino en el varón. Nos va a acompañar Pedro Rondón Navas, él es psicólogo con maestría en sexología y tiene un doctorado en consejería doctorado en consejería en sexología. Así que es el doctor Pedro Rondón Navas, psicólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rondón, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Igualmente, un placer estar después de tanto tiempo. Una vez estuvimos juntos en Era Tabú. Eso hace años. Quizá cuando yo reemplazaba en Era Tabú, ¿a quién? ¿Reemplacé alguna vez al doctor Fernando Maestres? Maestro. Sí, exactamente. Sí, yo reemplacé a él una que otra vez hace muchísimos años. Qué buena memoria tiene usted, doctor. Doctor, la andropausia. Ya hemos definido más o menos los aspectos biológicos y de tratamiento médico, etcétera, etcétera. Yo quiero concentrarme con usted en la parte emocional. ¿A qué edad más o menos empieza esto de la andropausia? En el caso de los hombres no es igual que las mujeres, que tienen una edad determinada. Hay personas que tienen 45 años y pueden empezar a tener síntomas de disminución de testosterona. Hay personas que lo tienen a los 60, 70, 75, pero el efecto no es tan notorio como en el caso de las mujeres. O sea, la baja de testosterona no es abrupta, se puede presentar en cualquier momento y además que puede depender el cambio más bien por el envejecimiento de la persona, no necesariamente por el síndrome de déficit de testosterona, sino que aparecen unos síntomas como, por ejemplo, irritabilidad, mal humor, desgano, baja energía, en personas sobre todo cuando no ha habido una buena alimentación, no hacen ejercicio, han tenido una vida muy sedentaria, y esto afecta no solo la parte emocional, sino también la parte sexual, porque la persona no tiene motivación, no tiene ganas y se percibe a sí mismo como una persona poco atractiva, que es incapaz de despertar atracción en alguna otra persona y va disminuyendo su deseo sexual, que es un síntoma más notorio durante la baja de testosterona. Claro que sí. Entonces no hay una edad, digamos, propia. Puede ser en cualquier momento después de los 40, 50, generalmente 50, 60. Usted ha dicho muy bien.
el pico máximo de nivel de testosterona en el varón se alcanza a los 30 años, ¿verdad? Y de ahí va disminuyendo 1% por año a partir de los 30 años. Y lo otro, estoy seguro que usted sabe muy bien de esto, es de que los niveles de testosterona en la sangre no se relacionan muy bien con esto de la andropausia. Ese es un problema serio, porque el rango, ¿verdad, doctor?, es muy amplio. Lo normal de testosterona va de 180 a 800. O sea, es un rango amplísimo que es difícil de interpretar. Doctor Rondón, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos, vamos a centrar ya en esos aspectos que usted nos ha dicho de los síntomas emocionales que tiene el hombre en esta etapa de su vida. Regresamos. Eso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de miércoles 27 de octubre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos conversando sobre los aspectos psicológicos, los aspectos emocionales que sufre el varón, el hombre, cuando atraviesa lo que se llama el climaterio masculino o andropausia. Estamos conversando con el doctor Pedro Rondón Navas. Él es psicólogo con maestría en sexología y un doctorado en consejería en sexología. Ya nos dijo en la primera parte que no hay una edad fija como en la mujer, que es entre 40 y 50, generalmente más del 90% de los casos. En el varón no hay una edad fija, puede ser después de los 50, 60, por allí está que empieza el climaterio masculino o andropausia. Y también hemos convenido en que los niveles de testosterona en la sangre son difíciles de interpretar, de correlacionar, porque son muy amplios. Va de 180 a 800 lo normal, y es muy difícil interpretar eso. Doctor Rondón, entonces, dado que el diagnóstico clínico es un poco difícil de hacerlo, háblenos un poquitito del aspecto psicológico, que estoy seguro que eso sí ayuda muchísimo. ¿Y cómo descartar, por ejemplo, que el varón esté pasando por síntomas relacionados a la andropausia y no sea una depresión primaria, por ejemplo, una ansiedad primaria que no tenga nada que ver con la andropausia? Sí, siempre es muy importante hacer una evaluación, una entrevista, una anamnesis muy profunda para hacer un diagnóstico diferencial con otras alteraciones, ¿no?, psicológicas o psiquiátricas. Pero generalmente, por ejemplo, estas personas, las parejas, reportan que son muy irritables, que tienen humor variable, igual que sucede en el caso de las mujeres. Ellos reportan también en la consulta que sienten como miedo, inseguridad, ansiedad, porque muchas veces no aceptan los cambios que se producen en el organismo con el envejecimiento. Les cuesta aceptar esto y eso los afecta muchísimo. Pero todo depende también de la vida que ha llevado. O sea, uno envejece como ha vivido, ¿verdad? Si has tenido una buena vida, una vida saludable, probablemente todas tus capacidades se mantengan. Pero ellos no, ellos se perciben con baja autoestima, se sienten rechazados, y la misma sociedad, la misma sociocultura los va marginando, como si no fuesen personas útiles, y así es como ellos se ven. Aunque cada vez hay más prolongación, digamos, de la vida, el adulto tiene posibilidades de vivir más años, pero no siempre la sociedad acepta eso, sobre todo la gente joven. Y se consideran ya inútiles, a veces pierden la vivienda por viudez, se van a vivir con los hijos, se convierten en abuelos esclavos, cuidando nietos, en lugar de tener una vida productiva. Es muy importante que ellos tengan metas. O sea, ellos mismos tienen que trabajar en esforzarse en vivir el presente, el aquí y el ahora, no pensar en el futuro, ni intentar ser como eran, porque ya no son. Claro. Entonces lo primero es la aceptación. Entonces lo que usted nos está diciendo es que ese conflicto que se desarrolla entre la realidad, que son los años que han pasado, tener 60, 70 años, 75, lo que sea, y la no percepción de eso, es lo que origina un conflicto, y eso es lo que puede originar los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas, digamos, aparte de la irritabilidad? ¿Qué otros síntomas pueden haber en el varón en esta época? Puede haber la depresión o un estado de ánimo bastante decaído, una baja autoestima, unas dificultades para dormir, dificultades en el sueño,
o no solamente insomnio, sino que se despiertan muy temprano, otros no. O sea, los síntomas son tan diversos que no sabes a quién realmente le puede afectar. Pero lo más importante es la percepción negativa que tienen de sí mismos. O sea, no aceptar tu cuerpo, no aceptar los cambios que se van a producir de todas maneras, ¿no? Y eso es lo que son los síntomas principales. Pero estos síntomas también se producen en otras personas. Claro, claro. Doctor, discúlpeme, le iba a decir, tanto en hombres como en mujeres, esto que usted acaba de decir es difícil y quisiera que nos dé usted unos tips para aprender a aceptar la realidad de los años. Muchísimas personas, hombres y mujeres, simplemente no aceptan esa realidad. ¿Qué consejos da usted a sus pacientes cuando usted le dice, mira Pedro, mire don José, usted tiene que aceptar que tiene esta edad? ¿Cómo lo convence? Claro. Lo que pasa es que hay que trabajar las condiciones. Son creencias negativas que uno se va formando, porque todas estas creencias se van repitiendo, y son mentiras, son mitos, o son creencias erróneas que a fuerza de uno escucharlas, piensa que son realidad y no lo son. Hay que Por ejemplo, ¿qué creencias hay? Por ejemplo, creencias de que la vida ya no va más, o sea, que ya no son útiles, que son personas inútiles porque no tienen la fuerza para hacer lo que hacían cuando eran jóvenes, ¿no? Pero está bien, o sea, por ejemplo, en la parte sexual, yo trabajo mucho en sexualidad, mis pacientes se quejan y me dicen, ya no soy como antes. Claro que no es como antes, a partir de los 30, como decía, la sexualidad también empieza a cambiar. Entonces su respuesta no va a ser la misma. Van a demorar más en excitarse, van a tener orgasmo, pero no tan intenso como antes. Hay pocas probabilidades, por ejemplo, de que pueda repetir encuentros sexuales o que tenga más de una actividad. El periodo refractario es después de terminar una relación sexual, es más largo, y ahí tienen que asumir, por ejemplo, conductas como ejercer la función sexual en un lugar cómodo, relajado, sin presiones, posiciones también cómodas que no requieran tanto esfuerzo físico. Todo eso hay que manejarlo. La información es lo fundamental. Cuando el paciente tiene información acerca de lo que es esta madurez, digamos, ¿no?, que ahora se llama el adulto mayor y que cada vez está más prolongada, ¿no?, tiene que aceptar los cambios que se van a producir ahí. Hay cambios en el envejecimiento, es cierto. Hay que aceptarlos, es cierto. Tu función no va a ser la misma, pero no por eso vas a dejar de disfrutarla. Correcto. Ahora, todavía en realidad no me queda claro, doctor, esto de cómo convencer a una persona, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar una pausa y quiero que regresemos con este tema. Y quiero invitar a nuestros oyentes, si usted quisiera tomar llamadas telefónicas. Señora también, ¿por qué no? ¿Tiene usted preguntas relacionadas a este tema? El climaterio masculino, la andropausia, cambios de carácter, tendencia. ¿Tiene usted curiosidad por saber cosas sobre esta etapa de la vida del varón? Pues llámenos. Acá está el doctor Rondón que va a contestar a sus preguntas. Teléfonos 212-4100, 212-7165. Si nos quiere mandar la pregunta por WhatsApp, 942-591-532. ¿Están listos? No se vayan. Regresamos con sus preguntas. De su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de miércoles 27 de octubre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú o del mundo, gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Pedro Rondón Navas. Él es psicólogo con maestría en sexología y un doctorado en consejería en sexología, y estamos viendo todos los problemas que sufre el varón durante la época del climaterio masculino o andropausia, y nos ha dicho que son sumamente variados los síntomas y hay que descartarlos obviamente de depresiones primarias, de ansiedades primarias. El interrogatorio nos ha dicho que es muy importante, y en ese sentido uno de los consejos que él dio es que el hombre se tiene que ubicar en su edad, tiene que convencerse que tiene cierta edad. Y yo le decía al doctor que eso es difícil para hombres y para mujeres. Hay muchos hombres y muchas mujeres que simplemente no quieren aceptar su edad. Y le había pedido que nos dé algunos tips
con respecto a esto. Doctor, tenemos una llamada telefónica, la de Lino, y después ya me responde a esta pregunta de esos tips que quisiera que le dé a nuestros oyentes para que se ubiquen, ¿verdad? El que tiene 60, tiene 60, el que tiene 70, tiene 70. Saber ubicarse, eso es importante, sin que eso signifique, como dicen esos memes que circulan por el internet, que uno ya se crea viejo o no, sino simplemente que se ubique en su edad. Vamos a tomar la llamada de Lino. Él está en San Juan de Miraflores, tiene 56 años. Lino, buenas tardes, el doctor Rondón lo escucha. Uy, colgó. Se fue Lino, se fue. Pues nada, pues ahora sí, doctor, entonces me contesta. ¿Qué truco le podemos dar? ¿Cómo ubicamos a una persona en su edad? Noel, que no entendí la pregunta. Sí, la pregunta es ¿cómo ubicamos a una persona para que acepte su edad? Bueno, tienes que conversar mucho con él. Hay que hacer un ejercicio de introspección. O sea, él tiene que analizar. Es como hacer un diálogo consigo mismo para darse cuenta, por ejemplo, qué edad tiene y cuáles son las limitaciones que está encontrando. Porque lo que pasa es que como este tema varía de persona a persona, de individuo en individuo, todos somos diferentes y no todos presentamos los mismos síntomas con el envejecimiento. Algunas personas tienen una vida muy activa, muy dinámica, porque se preocuparon por mantenerse ocupados y tener actividad de algún tipo. Ahora, cuando la persona tiene algún problema, que es cuando acude a consulta, hay que hacer un análisis con él para ver cuáles son sus pensamientos y cuáles son sus limitaciones, porque uno tiene que saber cuáles son sus potencialidades, qué es lo que puede hacer y en qué no puede. Y si eso ha cambiado, ha afectado realmente la vida, y darse cuenta que tiene que vivir el momento. Y los ejercicios de mindfulness, por ejemplo, de relajación, de vivir el aquí y el ahora, ayudan muchísimo a la persona. Pero muchas personas mayores no tienen ningún problema, o sea, viven como, no la vida loca tampoco, pero viven como si tuvieran 50, 60 años, que tienen 80, 75, y tienen todas sus capacidades y todas las habilidades para afrontar los cambios que se producen con su edad. No puedes intentar, como les dije anteriormente, vivir tu vida como si tuvieses 20 años menos o 10 años menos. Tienes que aceptar tu edad. Pero esa edad muchas veces, dependiendo de tu estado de salud, va a permitirte disfrutar de todas las cosas que disfrutabas antes con la misma intensidad, pero sin tanto riesgo ni tanto esfuerzo. Entiendo. Eso es muy importante. Doctor, ahora sí vamos a tomar la llamada de Lino, que ha regresado. Lino, buenas tardes. El doctor Rondón lo escucha. Aló, doctor. Buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes. Adelante. ¿Así me escucha? Sí, yo creo que si tiene el volumen del televisor o de la radio muy alto, va a tener dificultad en... Ya, entonces adelante, el doctor Rondón lo escucha. Ok, muy amable, doctor Rondón. Quería más bien saber, bueno, yo tengo 56 años y recordar, por favor, entre qué periodo, qué edades son las que ya tendría ya, en todo caso, la andropausia ya más pronunciada, se puede decir, porque a veces confundimos estos síntomas o momentos en la cual podemos nosotros tener de repente malhumorados, incómodos, ahora más aún con esta pandemia que es justamente el que nos ha golpeado emocionalmente también. ¿Y qué tipo de alimentación tener yo, complejos o suplementos poder tomar para poder tener una pausa no pueda atacar ¿no? Ya, muy bien, se está cortando la llamada. Muchísimas gracias, Lino. Dos cosas ha preguntado. Si es que se puede decir alguna edad a la que esto podría empezar, todo este problema de la andropausia. Y lo otro, ¿qué hacer? ¿Qué cambios en el estilo de vida hacer, incluyendo alimentación, etcétera, doctor Rondón? Ya, en la parte de la edad depende de la persona. Depende de la vida que ha llevado, ahí se van a producir los síntomas. Puede ser que tú tengas un bajo nivel de testosterona y te afecte únicamente la parte sexual. Puede ser que te afecte el estado de ánimo y no la parte sexual, que siga funcionando igual. Hay personas que tienen una vida sexual activa. Yo he tenido pacientes de 82 años que mantenían una frecuencia sexual de un chico de 25 años, 27 años. Y tenían hijos, incluso jóvenes, ¿no? Entonces, esto depende de cada uno. No hay una edad, no se puede predecir, porque las edades en la andropausia varían.
dependiendo de la baja, como decías, del nivel de testosterona. Claro. ¿No? Muy bien. Ahora, uno, para poder aceptar los cambios, tiene que afrontar y darse cuenta, por ejemplo, si el cambio es físico, es psicológico, es profesional, Correcto. es ocupacional, tiene que ver con la pareja, con la calidad de la relación de pareja que tú tienes, para poder trabajar eso. Pero tienes que la otra parte de la pregunta se refería a qué tipo de vida tendrías que llevar, una vida saludable, hacer ejercicio moderado, lo que te permita y lo que te diga tu médico. Si tienes algún problema de salud o consumo de algunos medicamentos, también va a afectar tu vida, ¿no? O sea, tu vida sexual, por ejemplo, y también probablemente la relación de pareja. Si tienes pareja o no tienes pareja, eso es otro aspecto. Entonces no hay una receta única porque depende de muchos factores externos que te pueden generar estrés, como la situación de pandemia, por ejemplo, inseguridad, incertidumbre. También puede ser que no tengas nada que hacer, que te jubilaste y viene el síndrome de que te quedas inútil porque no tienes ningún interés, no desarrollaste antes un interés que te pudiera mantener ocupado, ¿no? Interesado, motivado. Pero básicamente es alimentación saludable, balanceada. Sí. No hay alimentos especiales que puedan aumentar esto. No es que hay dietas especiales, doctor. No hay dietas especiales, pero tampoco, o sea, lo que tienes que hacer es comer, por supuesto, verduras, no comida Saludable. chatarra, no comida altas en grasas, comer frutas, hacer ejercicio moderado, eso es muy importante. Caminar, no trotar, no correr, sino caminar, nada más con caminar es suficiente. Así como Y tampoco eso creo que haya suplementos especiales, ¿verdad, doctor? ¿No esas sustancias que venden por las tiendas? Sí, yo no creo en los suplementos especiales, porque más bien tiene muchas veces consecuencias negativas, ¿no? Exactamente. Doctor, vamos a hacer una pausa nuevamente y vamos a regresar y queremos invitar a nuestros oyentes, señora, si desea hacer una llamada, una consulta al doctor Rondón sobre la andropausia, cambios emocionales, 212-4100, 212-7165 y el WhatsApp 942-591-532. Están listos. Regresamos. Nadie sabe en qué va a terminar esta pandemia. Nadie sabe si vendrá otra ola, nadie sabe si aparecerá otra variante, nadie sabe o cómo saber si nos vamos a convertir en una endemia. Nadie sabe. Ante la duda, ante la incertidumbre, yo creo que es mejor usar el sentido común y cuidarse, ¿cierto? Cuidarse. Porque el cuidarse, ¿a quién cuida? A uno y a la familia. Así es que, por favor, seamos cautos, usemos el sentido común. No sabemos en qué va a terminar esto. Ojalá que pronto establezcan los expertos algún tipo de parámetros y se diga, llegado este momento, cuando haya este porcentaje de casos positivos, cuando haya este porcentaje de hospitalizaciones, cuando haya este porcentaje de muertes, etcétera, ya entramos en endemia. Nadie ha desarrollado eso todavía, de tal modo que no sabemos en qué va a terminar esto. Cuidémonos. Si usted recién entra a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Pedro Rondón Navas. Él es psicólogo con maestría en sexología y un doctorado en consejería en sexología. Y estamos hablando sobre los cambios emocionales que ocurren durante la andropausia o climaterio masculino. Y hemos pedido a nuestros oyentes que nos llamen. Doctor Rondón, tenemos a Gustavo, que está en Surco. Él tiene 72 años. Gustavo, el doctor Rondón lo escucha. Aló, doctor, muy buenas tardes. Adelante, buenas tardes, el doctor lo escucha. Doctor, disculpe, solamente quisiera saber si la única manera de, si solamente la manera de mentalizarse que uno debe ser dinámico es la única manera para que uno pueda sentirse dinámico. ¿Qué hacer para sentirse más dinámico al margen de todas las recomendaciones que nos ha indicado rato antes? Por favor, doctor. Muy bien, buena pregunta, don Gustavo. Además de mentalizarse, ¿verdad? De convencerse, sí puedo. Pero ¿qué hacemos cuando no se puede, doctor Rondón? Claro, bueno, pues lo que pasa es que uno sí puedes hacer un montón de cosas a pesar de las limitaciones que puedas tener. Lo primero es planificar tu día, vivir día a día, ¿no? Vivir el momento que vas a vivir y organizarte con actividades que te hagan relacionar con otras personas.
Las municipalidades, por ejemplo, las municipalidades de Surco tienen actividades grupales, ahora están un poco suspendidas por la pandemia, pero hay visitas a museos, hay full day, hay bailes, hay talleres, hay cursos. Uno tiene que entrar a esos cursos, hasta clases de baile. Si nunca bailaste y te encantaba y eras muy bailarín, tenías ese palo, entonces puedes aprovechar esta oportunidad para aprender. Hay club de cartas, hay club de lecturas, hay muchísimas actividades en las que uno tiene la posibilidad de participar. Y también hay organizaciones que puedes aportar, enseñar con la experiencia de tu vida a menores, a personas menores, dar consejos, dar cursos, dar charlas, según la formación o la especialidad que tú tengas. Colaborar con fundaciones, por ejemplo, de sentirte muy útil. Y sentirte útil va a hacer que tú también te sientas mejor, porque no estás desperdiciando tu tiempo y las personas te van a valorar. Lo que pasa es que la sociedad tiende a minimizar la importancia que puede tener la experiencia en un adulto mayor. Y es fundamental, porque ya vivió, ya adquirió conocimientos, tiene prácticas y puede enseñarle a personas menores en base a lo que ha aprendido, lo que ha vivido, ¿no? Correcto. Ahora eso depende del estado de salud de él, ¿no? Claro, el estado de salud general es importante. Ahora, con respecto a la vida sexual, quizás también parte de la pregunta de don Gustavo era eso, ¿qué hacer si, aparte de mentalizarme que sí puedo? Existen ahora muchísimos tratamientos que los hombres pueden tener para mejorar su vida sexual, doctor Rondón. Sí, pero lo que pasa es que las personas, todas, jóvenes, adultos, adultos mayores, tienen que darse cuenta que las relaciones sexuales no son solamente penetración y no siempre tiene que depender de la elección del hombre. Los chicos jóvenes se sienten muy presionados por eso en este momento. Imagínense cómo se sentirán los mayores, porque ellos creen que a pesar de no tener experiencia tienen que ser muy buenos en la intimidad. El adulto mayor le pasa lo mismo. Van a disminuir sus capacidades, pero no van a estar ausentes. Hay un montón de variantes sexuales que permiten disfrutar de una relación, como por ejemplo masajes sensuales, caricias, besos, abrazos, porque un encuentro sexual no es solamente ir a la cama. Es un baño junto con tu pareja en una tina relajante, por ejemplo, tengas la edad que tengas. O también besarse con tu pareja, si tienes pareja, un beso apasionado de vez en cuando, un baile. O sea, hay un montón de opciones, hay juegos de roles. Muchas cosas, correcto. Claro. Y por último, como muchas parejas dicen, basta estar acurrucados para estar juntos, y eso es lo que uno quiere. Claro, y además que no pensar que tu vida se acabó, tu vida sexual. Vas a seguir disfrutando de otra manera, pero igual de placentera. Exactamente. Doctor Pedro Rondón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que pueda en el futuro convocarlo para hablar un poco más sobre sexología y toda la parte sexual, que es de mucho interés para nuestros oyentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, yo también agradezco mucho la invitación y encantado de estar con ustedes, de volver a recordar viejos tiempos. Gracias, doctor. El doctor Pedro Rondón Navas es psicólogo con maestría en sexología y un doctorado de consejería en sexología. Tenemos visita en Espacio Vital. Estamos con nosotros el ministro de Justicia, Caníbal Torres. Ministro Caníbal, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Qué buen tema el que están tocando. Yo lo felicito y saludo a mi amigo el doctor Pedro Rondón. Él es mi doctor, pues él me ve, ¿no? Él lo ve. Y gracias a Dios yo no tengo ese problema de la andropausia. Gracias a Dios soy chotano. Yo me alimento con mazamorra de tocos, chocho y bastante maca negra, ¿no? O sea que ahorita maca estoy negra. como burrito de año. Digo como niño joven de 30 años. Saltando garrocha, usted para saltando garrocha, mi querido ministro. Así es, doctor, gracias. Qué bien que sí que usted acepte eso. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que aquí los jóvenes no aceptan, ¿no? El joven es orgulloso, no acuden al médico, tienen que ir. Cuando eso ya mengua, uno tiene que ser valiente y decir, ya pues necesito ayuda. ¡No! Yo siempre les aconsejo a los jóvenes cuando hay problemas, anda al médico, anda muchachito tonto, no tengas vergüenza. Tienen miedo de ir a hacerse revisar la próstata y usted lo sabe, doctor, y qué bueno que usted recomiende, un dedo al año no hace daño. Vayan, no sean tontos.
Muy bien, señor Caníbal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y me alegra que su tocos y su chocho y su comida de los Andes lo ha salvado de la andropausia, entonces, ministro Caníbal. Así Gracias. es, no, y ¿qué confianza es esa, doctor? ¿Qué es eso de caníbal? Soy Aníbal Torres. Usted también no me falte respeto. No, usted porque es el doctor Huerta me vas a venir a hablar así. A mí no me vas a atarantar. No, muchachito tonto, no. ¿Y por qué está con ese micrófono? ¿Qué cosa cree usted? ¿Ah? Gracias, señor Caníbal. Uy, perdón, Aníbal. No, gracias a usted, doctora. A usted lo respeto, no hay problema. Señor Caníbal, esa es la garganta privilegiada de Hernán Vidaurri, que nos invita a quedarnos con los chistosos. Nosotros nos vamos. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Mañana a las 7:30 en nuestro segmento de Ciencia y Medicina regresamos. Gracias por haber estado con nosotros. Chao.